Buenas noches a todos y a todas. Estoy realmente muy honrada de estar aquí con todos ustedes esta noche. Deseo agradecer antes que nada al embajador Giovanni Iannuzzi. Su invitación realmente me ha honrado y me dio muchísimo placer, por lo que realmente gracias por esta gran oportunidad, por esta ocasión. Y luego también un agradecimiento muy especial a la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro. Me da muchísimo placer compartir con ella esta mesa esta noche. Y quiero también agradecerle por el hermoso cuadro histórico que ha trazado, un cuadro histórico muy rico, que nos ha hecho entender también que en ese momento histórico Montevideo, el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, estaba en el centro de un equilibrio internacional mundial en realidad. Y también por la cantidad de historias que contó en tantos planos distintos que se entrelazan en esta historia, que es la historia de una mujer, la historia de una madre, de la mujer, de uno de los hombres más importantes de toda la historia moderna. Pero es una historia también que nos hace pensar a todo el contexto del siglo XIX, mundial, de las grandes oportunidades, de los grandes límites también. También debo decir al gentil público que para mí es un gran disgusto no poder hablar en su lengua, y prometo que si hay otra ocasión de volver a su hermoso país, prometo aprender el español como se debe también para hablarlo y no solo para escucharlo. Entonces, hay muchísimas cosas. Quiero unirme a algunas de las cosas que dijo la profesora Ana Ribeiro. Es una mujer, efectivamente, también el embajador lo recordó, hay una mujer y hay muchas mujeres. Hay muchos personajes distintos que se reencuentran en esta misma figura. Y yo quisiera partir desde un tema. Anita era... Hay límites, de alguna forma, en reconstruir la historia de esta mujer. Los límites más evidentes son que Anita era analfabeta, sabemos que era analfabeta, pero esto no quiere decir, y Ana Ribeiro lo demostró maravillosamente, que no fuera una mujer aculturada, porque Anita era cosmopolita y realmente una mujer del mundo que habla lenguas distintas, que aprende fácilmente lenguas distintas, y no era fácil para ella aprender también a escribir. Y entonces nosotros no tenemos documentos de primera mano de Anita. Y luego es una mujer, y también esto es un límite para la transmisión de las fuentes documentales. Y luego es una mujer que muere muy joven, a 28 años, demasiado pronto. No podemos no preguntarnos continuamente qué hubiera sido de ella si hubiera vivido más tiempo. ¿Cuánto nos habría podido decir, dejar más como lecciones de vida, como testimonio? En 1969, una mujer italiana, Lisa Sergio, una mujer emigrada a los Estados Unidos durante el periodo fascista, escribe en Nueva York una biografía en inglés para el público anglosajón, una biografía de Anita, y pregunta a un importante periodista italiano que se llamaba Luigi Bersini Jr. si puede hacer la prefación de este libro. Y este prefacio, que en realidad nunca fue publicada, Bersini Jr. dice que Anita era
little more than a ghost, poco más que un fantasma. Es decir, él ya había entendido un punto fundamental de la vida de Anita. Dice, era una mujer venerada en el panteón de los grandes personajes de la historia italiana, y no solo italiana. Era una figura familiar para todos los estudiantes italianos que conocían perfectamente la imagen de la mujer junto a Garibaldi. Y, sin embargo, también había entendido que Anita se había escapado de un intento de historizar su figura, de hacer una real biografía. Entonces, desde el comienzo, Anita se presta mucho más a un género, diríamos hoy, agiográfico, es decir, a una exaltación de esta mujer. Y Anita ciertamente está muy presente, como también fue recién recordado, en monumentos, bustos, retratos, litografías. A lo largo de los años se le dedican libros, biografías, muy a menudo también noveladas, se le dedican telenovelas y también piezas teatrales. Pero también es cierto que Anita sufre el destino de la mayor parte de las mujeres del Risorgimento italiano y de la historia del siglo XIX, que han contado que tuvieron un rol, hoy nosotros lo sabemos, no fue un rol secundario, fue muchas veces un rol primario para condicionar a sus compañeros, a sus maridos, a sus hijos. Y sin embargo, la historia fue escrita en gran parte por los hombres, entonces nosotros hemos perdido también los rastros de estas mujeres y, sobre todo, de todas formas, los perfiles de estas mujeres, las biografías de estas mujeres han pasado a la historia en una posición decididamente subordinada con respecto a la de los maridos, los compañeros, los padres, los hijos, los hermanos. Y esto es mucho más cierto con Anita, una hija de La Pampa, una muchacha joven de familia pobre, muy numerosa, que intercepta la vida, se entrelaza con la vida de uno de los mitos de todos los tiempos y luego es atraída en esta órbita legendaria del marido, es aplastada por la epopeya de Garibaldi. Entonces, es realmente muy difícil tratar de descifrar, de establecer cuál es realmente la relación entre la Anita real y la Anita representada, cuáles son las proporciones. Y esto es dramáticamente cierto para todo lo que se refiere a la Anita antes de Garibaldi, es decir, la Anita del Sudamérica. Y luego esto también es cierto para esa otra parte de su vida. Esos 17 meses, se recordaba antes que Garibaldi la manda en Europa algunos meses antes que llegara a él, a comienzos de 1848. Aquí les mostré imágenes. Esta es la bandera de la Legión Italiana de Montevideo, que Garibaldi instituye justamente aquí en Montevideo. Son 600 italianos casi que eran exiliados como él. Él transcurre en el subcontinente americano una parte significativa de su vida, desde los 28 a los 41 años, el momento de formación política de Garibaldi, de la formación política y militar de Garibaldi, y todo lo que sucede en Sudamérica, entre Brasil y luego todo el episodio del Uruguay, es una gran práctica para lo que Garibaldi hará después en Europa y sobre todo en Italia. Pero también debe recordarse la gran batalla de Sant Antonio del Salto de 1846, que es lo que produce ya el mito ya mundial de Garibaldi. Es ahí que inicia el mito del héroe de los dos mundos. Entonces llegan a él desde Europa las primeras noticias de las revoluciones europeas, pero en Europa llega la noticia del gran héroe sudamericano
que combatió por los derechos de los pueblos, por la independencia de esos pueblos, y que ahora con sus legionarios italianos irá a combatir a Europa y a Italia. Y estos 17 meses son los 17 meses desde el momento que Anita desembarca en Génova sola, con sus niños, el 3 de marzo de 1848, va a Niza con su suegra, con la madre de Garibaldi. Imagínense la dificultad también en esta convivencia, en esta vida en común. Luego Garibaldi la alcanza y su episodio se entrelaza con la del Risorgimento italiano. Anita va a reunirse con Garibaldi en Roma, cumple un acto extremadamente revolucionario porque deja a sus hijos con su suegra y se encuentra con Garibaldi en Roma y lo hace viajando sola. Ya era un viaje que había hecho una primera vez con Garibaldi, pero lo hace una segunda vez ella sola. Y les aseguro que para una mujer de 1800 en Italia, viajar sola era más revolucionario que empuñar un fusil. Se reúne con él en Roma, llega en Roma cuando ya está terminando la gran epopeya de la República Romana, que de nuevo celebra al mito de Garibaldi y también de Mazzini en toda Europa. La República Romana cae y los dos, Garibaldi y Anita, se escapan de Roma y atraviesan todo el Apenino italiano. Hacen 300 kilómetros en poco más de un mes. Y acá quisiera subrayar esto porque la vida sudamericana de Anita con Garibaldi en el momento en que decide seguirlo es una vida de guerra, de horror, a la que ella tiene que asistir. Es un gran drama personal que ella en realidad repetirá una segunda vez en esta ocasión en Italia, cuando debe escapar con el marido. Fue recordado que estaba embarazada entre el quinto y el sexto mes. Entonces imagínense qué condiciones. Se movilizan de noche, se descansan de día, pierden hombres poco a poco, quedan siempre menos, crecen las miserias. Anita en Roma contrae una fiebre de malaria, entonces se enferma cada vez más y cuando llegan al mar Adriático, ella ya estará en condiciones tremendas y próxima a su fin. Aquí hay algunas imágenes. Justamente es el momento de la muerte. El momento de la muerte, me voy a detener un momento sobre esto, porque en Italia la imagen de Anita entra en el imaginario común de los italianos ya desde el siglo XIX con el tema del martirio, con el tema del sacrificio de Anita. Ya se dijo, ella muere, luego vamos a ver qué sucede con Garibaldi, porque Garibaldi se salva y logra escapar. Las autoridades que lo están persiguiendo dirán después que ha sido un milagro que haya podido escapar. Como contó Ana Ribeiro, estaban asediados por distintos ejércitos. Pero Anita muere, como fue dicho, es sepultada en forma apresurada y desde ese momento comienza el más grande tema representativo de Anita, justamente la Anita que muere, que es replicado en muchísimas imágenes, en muchísimas litografías, desde el comienzo. Desde 1849 está la representación de la muerte de Anita. Es una representación central por varios motivos, por lo menos por dos motivos. ¿De parte de quién? Naturalmente, de parte de la gran familia garibaldina, de los patriotas italianos, de los litógrafos, los dibujantes patriotas italianos que dibujan a esta Anita que muere y la reproducen hasta el infinito. Decía que hay dos motivos para esto. El primero es que los biógrafos más cercanos a Garibaldi saben
que de Anita no se debe hablar. Y no se habla porque será siempre un tema de gran dolor para Garibaldi, la muerte de su esposa. Y entonces los garibaldinos saben que de ella no se habla, no se puede hablar de la mujer del jefe. Cada vez que Garibaldi cuenta de la República Romana, luego su discurso se interrumpe siempre, nunca llega a contar sobre la muerte de Anita. Pero ellos la representan, y la representan por un motivo, porque el lenguaje del martirio patriótico es un lenguaje central en toda la historia del Risorgimento italiano. Es usado por muchos patriotas para lograr prosélitos políticos, para relatar que el sacrificio patriótico es importante, pero Garibaldi sobrevive. Garibaldi no es un real mártir, es un mártir viviente. Garibaldi morirá en Caprera mirando el mar, como había pedido en su testamento. Garibaldi sobrevive, y entonces los demócratas, los garibaldinos, los mazzinianos, pintan la muerte de Anita como sacrificio de Garibaldi. Anita es el martirio de Garibaldi. Y entonces realmente nosotros la encontramos. Voy a hacer correr rápidamente estas imágenes más o menos antiguas. Ahí la reencontramos siempre, esta imagen del salvataje de Anita. Garibaldi que la lleva en brazos en el momento en el que debían viajar hacia Venecia una vez que hubieran alcanzado el mar, pero son interceptados por la marina austríaca, retoman la tierra en Ravenna y ahí Anita muere. Es un relato que va también más allá de los límites de Italia, de las fronteras italianas. Esta es una revista, Garibaldi's Life and Times, que retoma las memorias de Garibaldi y que con una serie de imágenes relata este calvario, este sacrificio de Anita. Obras francesas. Es replicada muchas veces con estas imágenes. También debo decir otra cosa, es que estas imágenes, como la que pueden ver aquí, tienen también otro significado. Se difunde en un cierto momento podríamos llamarla con lenguaje moderno, una fake news. Es decir, que Garibaldi había estrangulado a su esposa para poder escapar más rápidamente. Esta, naturalmente, del Garibaldi uxoricida, es una leyenda que es propagandeado por los enemigos de Garibaldi, claramente, en ese momento, es decir, los conservadores, los sostenedores del Papa, de Pío IX. Entonces, estas imágenes también tenían el significado político de demostrar que en realidad Garibaldi había velado hasta el fin a Anita y no la había estrangulado para poder escapar más rápidamente, más fácilmente. Esto es lo que sucede en Italia, mientras Garibaldi se ha escapado, porque en 1849 Garibaldi se escapa y está obligado a huir y vuelve a ser exiliado una segunda vez. Ya había estado en Sudamérica con una condena a muerte, ahora debe huir nuevamente. Los políticos del Reino de Sardeña dicen, con tal de que se vaya de la península italiana, él irá a Niza, va a saludar por última vez a sus hijos. Imaginamos con cuánto dolor les dice que su madre ha muerto, y él sentirá siempre este terrible sentimiento de culpa. Y también es cierto que él también siempre le había dicho que se quedara, que volviera a Niza, pero ella, ya entendimos qué tipo de mujer era, lo quiere seguir hasta el fin, estar con él en el momento de la lucha, en el momento en el que se deciden también las suertes de Italia. Y Garibaldi es nuevamente un exiliado, atraviesa una segunda vez el Océano Atlántico y va a Staten Island en Nueva York. Cuando comienza este largo viaje, Garibaldi comienza una real
real elaboración del luto, porque hasta ese momento tenía que huir. Entonces finalmente se detiene y comienza una elaboración suya del luto. Podemos imaginar qué dramáticamente, porque Anita siempre va a permanecer como la mujer más importante de la vida de Garibaldi. Garibaldi tendrá admiradoras en todos los continentes, tendrá mujeres ricas, aculturadas, dispuestas a hacer cualquier cosa para poder conocerlo, para poder ayudarlo, pero también para poderse casarse con él. Él recibe una serie de propuestas de matrimonio, pero Anita será por siempre la mujer más importante de su vida. Comienza entre este largo viaje de elaboración del luto y sobre todo decide escribir sus propias memorias. Lo decide justamente en ese viaje. Entiende qué importante que es escribir sus memorias autobiográficas, que pueden ser también de enseñanza, un modelo para la lucha política. Cuando llega a Staten Island, un editor americano que se llama Theodore Dwight lo conoce y sabe, se entera por Garibaldi que él está escribiendo sus memorias. Entonces Theodore Dwight quiere publicarlas una vez terminadas, pero a Garibaldi le llevará todavía algunos años terminarlas. Y mientras tanto Dwight le pide un favor. Le pide si le puede anticipar algunos sketches, algunos borradores, breves perfiles biográficos de todos los mayores compañeros de armas de Garibaldi, los que habían combatido con él. Y Garibaldi dice que sí y le escribe una carta el 30 de octubre de 1850 que les leo. Estimado señor, envío el primero de mis borradores biográficos como le prometí, y no se sorprenda si encuentra que es el de mi consorte. Ella siempre fue mi compañera en las buenas y en las malas, compartiendo, como leerá, mis más grandes peligros y superando cada dificultad con su fortaleza. Su Garibaldi. Lo que es extraordinario es que en este borrador, en este sketch, que tiene 2 páginas de largo casi, también está toda la Anita que nosotros reencontraremos en todos los relatos sucesivos, porque Garibaldi es el primer conservador de la memoria de Anita y es el primer constructor de su mito. Todo nace dentro de las memorias de Garibaldi, pero en ese borrador ya está toda Anita. Está la madre que se ocupa de sus hijos, está la esposa devota hasta el sacrificio final, está la mártir. Son definiciones de Anita que él da, que luego las vamos a reencontrar en muchos textos que reproducirán las memorias de Garibaldi, otra vez en muchas imágenes, como esta famosísima de este primer encuentro de Anita con Garibaldi, que quiere recordar un poco el relato bíblico del encuentro entre Job y Raquel en 1884. Garibaldi ya es un santo laico en la historia del Risorgimento. Y luego también están estas otras imágenes que siempre toman la idea de ese primer borrador y de las memorias de Garibaldi. Este es el gran dibujante Eduardo Matanía, que dibuja justamente algunas de las imágenes principales sobre la vida en Montevideo. Y Anita aquí aparece una vez más como la mujer del hogar, atenta a la economía de la casa, y Garibaldi es el gran héroe desinteresado y es el que ha combatido por los ideales de los pueblos sudamericanos, no queriendo absolutamente ninguna recompensa a cambio, y el resultado es que tienen que vivir en condiciones modestas, etcétera. Pero hay otro momento fundamental en la historia de esta representación de Anita que en forma sintética les cuento esta noche, y es un encuentro particular que Garibaldi tendrá en el momento en que vuelve a Europa y termina de escribir sus memorias. En las memorias de Garibaldi hay una descripción central
por cierto, de Anita, pero también hay un encuentro que Garibaldi tiene, que es con el gran novelista Alexandre Dumas. Garibaldi se encuentra con él, se admiran mutuamente, y Garibaldi desde el primer momento es consciente de que es importante traducir sus memorias a las principales lenguas del tiempo, por lo que las memorias de Garibaldi son traducidas en inglés por Dwight, son traducidas en alemán y también en francés justamente por Dumas. Solo que la edición francesa de las memorias de Garibaldi es una edición en la que Dumas interviene. Interviene no en el sentido de decir algo falso, porque Garibaldi nunca se lo hubiera permitido, pero Dumas opera con cosas forzadas, con algunas cosas forzadas, porque Dumas ve en Garibaldi y Anita la pareja perfecta de amor y revolución. Estos dos personajes a sus ojos encarnan de alguna forma la perfecta historia romántica del siglo XIX. Hay un amor grandísimo entre ellos y hay un amor que Garibaldi no se avergüenza de contar en sus memorias, porque en sus memorias Garibaldi cuenta su propio amor por Anita. Está el elemento exótico. ¿Quién más exótica que Anita? La criolla que vuelve a Europa y que representa toda la vida sudamericana del héroe, porque Anita es el gran nexo con la vida sudamericana de Garibaldi. Y luego está el drama, la muerte final de Anita. Entonces, tres ingredientes que para Dumas eran los ingredientes de la novela perfecta. Entonces realiza algunas cosas forzadas, y la más importante es la que contarnos, por ejemplo, de una Anita combatiente en Roma, mientras que Anita no combate en Roma. Porque cuando llega a Roma ya está gravemente enferma, y todos los observadores y observadoras, también hay algunas periodistas que habrían podido contarnos algo de ella en esos pocos días. Ella llega a fines de junio, el 26 de junio, y el 2 de julio la República Romana cae. Entonces ella no aparece con un fusil en el brazo como nos la describe Dumas. Y de todas formas, las imágenes que les muestro ahora en una rápida secuencia derivan justamente de esta versión de las memorias, que luego del francés son retraducidas en italiano, y será la versión que tendrá mayor fortuna. En esta versión, Anita es la combatiente. La combatiente es una imagen, una representación que está destinada a tener una grandísima fortuna. Y es una imagen, la de la mujer corajuda. No quisiera que me malentendieran. Anita combatió con Garibaldi. Anita fue muy valiente, pero esto realmente es amplificado por Dumas, y esto nos dice de la duración de este mito. Acá hay una serie de imágenes que nos muestran. Esta es la Anita como aparece en esta versión de las memorias. La Anita combatiente. Y es una Anita, un ejemplo de mujer que es también funcional al relato de Garibaldi. A Garibaldi este ejemplo de la mujer dentro de sus memorias, en sus relatos públicos, en sus cartas, donde él muy frecuentemente se refiere a su esposa como la combatiente. A Garibaldi le sirve incluso para señalar con el dedo como un ejemplo para sus soldados, para sus voluntarios. Anita es una mujer cuya fuerza crece en la adversidad. Cuanto más dura es la lucha, más valiente es Anita. Incluso le da la palabra en sus memorias, hace hablar a Anita, la hace hablar en esta imagen famosísima del río Pardo, contra la flota imperial brasileña, donde Garibaldi dice: le pedí que bajara y que se escondiera en el barco, pero ella dijo que no. Yo bajo
para echar a los hombres que se han escondido y que no quieren combatir. Garibaldi con esto quiere mostrar a sus propios voluntarios, a sus propios combatientes, una mujer aún más valiente que ellos. Está el elemento que vuelve, que retorna, que aparece por primera vez y que es ese, la de la mujer amazona. La mujer amazona que en realidad es un modelo que viene desde lejos, el modelo de la cultura europea y naturalmente no solo europea, que viene desde lejos de las mujeres fuertes que encarnan sentimientos que según algunos estereotipos eran reconducidos solamente a los hombres. Y entonces también desde este momento en adelante las imágenes que se asocian a las de Anita muriente es una Anita absolutamente combativa, que huye con el hijito en brazos, como fue recordado antes, la tapa del libro, y que servirá luego como modelo para el gran monumento ecuestre que será construido en Roma sobre la colina del Gianicolo e inaugurado en 1932, donde el escultor Mario Rutelli esculpe una Anita combativa y una imagen, una escultura muy rara, una mujer sobre el caballo, ahorcajadas, otro significado bélico muy preciso, con la pistola. Será la intervención directa de Mussolini, la que hizo colocar al niño en su brazo, porque la imagen era demasiado rupturista, demasiado revolucionaria. El niño en los brazos, sin embargo, servía para normalizar la figura de la mujer combativa, para reconducirla a un ideal moral, podríamos decir, y de disciplinamiento, como fue dicho antes. El discurso sobre el disciplinamiento retorna en toda la historia de género del siglo XIX en Italia. Yo me estoy acercando a la conclusión. En realidad, algunas sugerencias. Esta me gusta hacerla porque es un tema que me es muy querido y se refiere realmente muy de cerca a su ciudad. A fines del siglo XIX en Italia, una escritora que se llamaba Eugenia Codrocchi Argeli, una escritora bastante importante que escribe distintas biografías de mujeres, que escribe con un seudónimo, Esfinge. Esta escritora admiraba a Anita por todo lo que Anita representaba. Pero, sin embargo, a fines del siglo XIX ella se pregunta por primera vez qué rostro podía tener Anita. Se pregunta, pero Anita, como vimos, es representada de forma muy distinta. Ustedes lo vieron en todas esas litografías. Las semblanzas de Anita varían, son muy distintas entre sí. Y bueno, ella se pregunta, pero ¿habrá tenido un verdadero rostro? Poseemos un retrato de Anita. Y entonces Garibaldi ya está muerto, contacta a los hijos del héroe, a Menotti Garibaldi, el niño, retratado en los brazos en la estatua ecuestre, lo contacta y le pregunta si existía un retrato de Anita. Y Menotti le responde que sí existe. Mi padre, que siempre guardó reserva sobre la memoria de mi madre, cuando mi madre estaba viva, no quería que fuera representada. También porque era celoso, era posesivo con respecto a su esposa. Y entonces concede una sola vez un retrato. Quizá hubiera podido hacer otros retratos, pero Anita muere muy joven. Y este retrato de vivo es hecho aquí en Montevideo por un pintor que se llama Gaetano Gallino, que retrata al mismo Garibaldi, es muy famoso, y aquí realiza estos dos retratos, el de Garibaldi y el de Anita. El de Anita es una miniatura, un retrato muy pequeño, que luego se pierde de alguna forma. Garibaldi lo conservaba en la isla de Caprera, donde muere,
Y Menotti va a la búsqueda de ese retrato, lo encuentra, su hermano Ricciotti lo autentificará, hace una certificación, y esto es el único retrato realmente existente de Anita Garibaldi, que luego fue reelaborado gráficamente, y es el de la marquesina de la invitación de esta noche. Es el retrato que desde el 1900 en adelante es el más utilizado. Este, por ejemplo, es la tirada filatélica para el 50 aniversario de la muerte de Garibaldi, y aquí ya aparece la Anita reencontrada gracias a la mujer esfinge. ¿Qué podemos decir? Ya en 1900, Anita, hay cambios en la representación de esta mujer, y Anita, aquí por ejemplo, 1907, es el primer centenario del nacimiento de Garibaldi. En ese año, por primera vez, se decide construir un monumento nacional a Anita. En realidad, luego habrá que esperar hasta 1932, tardará este monumento para ser realizado, pero desde ese momento en adelante comienza aún una distinta representación de Anita, y es la representación de la llamada heroína del amor. Heroína del amor es el título de la más importante biografía que es escrita en el siglo XX, durante los años del periodo fascista, y es justamente el triunfo, una vez más, de la figura de la mujer compañera, fiel del héroe, que sirve también de alguna forma para normalizar la figura revolucionaria de Garibaldi. Debo decir también, como fue dicho, que la odisea de los restos, de las traslaciones a los que los restos de Anita fueron sometidos a lo largo de los años. Garibaldi había vuelto 10 años después de la muerte de Anita en 1859, había vuelto a Ravenna, donde estaba sepultada Anita. Había pedido y obtenido los restos de su esposa y los había llevado a Niza, su ciudad natal, sabiendo que en pocos años iba a ser cedida por el reino de Sardeña, no a un reino de Italia, a la Francia de Napoleón III, cosa que sucederá, y luego Garibaldi dirá que la cesión de Niza a Francia me volvió extranjero en mi patria. Y llevar los restos de su propia esposa a Niza tiene un significado político, de alguna forma, de reapropiarse de ese territorio. Muchos años más tarde, en 1931, luego se decidió, será una decisión tomada por los herederos de la familia Garibaldi, de hacer volver los restos de Anita a Italia. Esto sucederá en concomitancia con las grandes celebraciones del cincuentenario de la muerte de Garibaldi. El fascismo no podía ilusionar la confrontación con esa fecha, era una fecha importantísima que tenía que ser celebrada. Solo que la particularidad de ese cincuentenario de Garibaldi es que la real gran protagonista de ese 50 años fue justamente Anita. Sus restos llegarán a Italia. Aquí vemos una imagen del gran monumento, una fea imagen del monumento de Garibaldi, que ya había sido construido en Roma a fines del siglo XIX. Los restos de Anita en un cortejo, simbólicamente, son llevados debajo del monumento del héroe. Ahí lo vemos un poco mejor. Y son colocados en el basamento de este monumento, del que ya dijo Mario Rutelli, abuelo del intendente de Roma, Francesco Rutelli, gran escultor siciliano, que para representar el rostro de Anita usa la imagen de su propia esposa. Entonces, esta en realidad es la esposa del escultor que posa.
Esto es un boceto, naturalmente, para esta imagen. Y luego esta imagen de la Anita a caballo entrará luego en el gran imaginario, en las grandes representaciones cinematográficas, con la más famosa en esta pequeña obra de arte de 1951, con Anna Magnani Estrepitosa, que interpreta a la heroína. Cierro diciendo, queriendo proponerles también una breve carrera de imágenes de monumentos que ya son inaugurados a partir de comienzos del siglo XX en América Latina, por ejemplo, como este de Porto Alegre, el monumento a Anita y Giuseppe. Este en realidad mucho más reciente en Laguna, el monumento a Anita Garibaldi. Estas son fotos inéditas que les muestro, son fotos que fueron recuperadas en la Biblioteca Cívica de Ravenna y que muestran 1913 es la inauguración del monumento en Belo Horizonte, el monumento de Anita. Aquí está toda la comunidad de los emigrados italianos que se reencuentra. Son imágenes que nunca fueron publicadas. En 1913 se inaugura este busto. Esto para decir que hay una curiosidad que toca mucho a nosotros, nos toca mucho a nosotros los italianos de alguna forma, y que es que la representación sudamericana de Anita falta totalmente la figura de la Anita muriente, que sin embargo en Italia está tan presente. En Sudamérica no está la Anita que muere, está la Anita viva que es en parte la Anita de un mito fundacional. Es la criolla casada con el emigrado Garibaldi que funda la nación. Hay un mito fundacional muy fuerte que ella encarna y que representa, y no puedo agregar más nada de lo que Ana Ribeiro ya dijo mucho mejor que yo antes. Y cierro diciendo que yo también, al acercar esta figura, comparto lo que tú dijiste. Es una figura que continúa, sigue emocionándonos y que nos conmueve también de alguna manera. Es fuertemente conmovedora, que nunca dejó de suscitar tanta admiración, tanta atención, y que desde mi punto de vista escapa también a los muchos intentos de enjaularla de alguna manera, de obligarla a estar dentro de una única representación, porque Anita en realidad fue esto de lo que hablamos esta noche y muchas otras cosas. Interesantes y emocionantes también, porque es verdaderamente historia y mito. Y tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas. Si hay alguna curiosidad en esta ocasión tan especial como esta noche. Si alguien tiene alguna pregunta. Allí hay alguien. Buenas tardes, buonasera, profesores. Un placer escucharla. Me quedé con la duda de los 7 entierros o sepelios, si eran mitos, si fueron verdad, si podía agregar algo al respecto. Muchas gracias. No eran mitos, porque al primer entierro le suceden otros, todos siempre seguidos de los avatares políticos. En parte Silvia ha contado el de una de las ciudades recién, ¿no? Y se suceden otros. Creo que allí es donde Alicia Duhovne Ortiz, la novelista que yo cité, le encuentra esa beta tan argentina que mencionaba hoy y que aludía a la presencia de Facundo de Almeida aquí. Y es que a ella le permite esa tragedia del itinerario de ese cuerpo, le permite
a hacer una suerte de simbiosis, no lo dice nunca, pero está como implícito en toda la novela, con Eva Perón. Hay allí en un cuerpo de una mujer que hace toda una trayectoria política solo impulsada por el amor enloquecido por sus respectivos maridos, que termina siendo un gran sacrificio físico por él mismo, y que luego tiene, aún después de muerta, los avatares del cadáver son los avatares de la vida política de sus respectivos maridos, que siguen más allá. Entonces, en el caso de una, secuestran el cuerpo, mutilaciones, pasa de todo. Y Alicia Duchovny encuentra ese paralelo, ¿no?, entre Anita y lo sacrificial de Eva Perón. Pero bueno, yo por eso decía, y después al final me puse muy arbórea y me fui por otro lado, en Argentina casi todas las cosas terminan siendo leídas en clave de peronismo, ¿no? Es como que lo impregna todo. Entonces, bueno, ella no se aparta de eso. Pero sin duda Silvia va a tener más detalle preciso de esos 7 entierros, ¿no? Sí, en realidad llegan tal vez 7 por un motivo, porque es sepultada una primera vez y deben escapar. Entonces tiene una sepultura muy apresurada. 10 días después, y es un aspecto macabro del episodio, el cuerpo de Anita, que había sido enterrado apresuradamente, aflora. Entonces el cuerpo es tomado y sepultado una primera vez en este pequeño cementerio cerca de Rávena, donde el párroco marca con una cruz esta mujer sin nombre, para evitar también posibles formas de necrofilia y de sacrilegio. Como mostré las imágenes, 10 años después, Garibaldi retorna a tomar el cuerpo de su esposa. Anita es exhumada por enésima vez y es colocada en una cripta de una iglesia a la espera de que Garibaldi vuelva a buscarla, y está allí 2 meses. Garibaldi llega, toma, también eran operaciones higiénico-sanitarias muy complicadas, entonces él no podía llegar y tomar inmediatamente el cuerpo de su esposa. Entonces está esta primera exhumación. Luego el cuerpo es llevado a Niza, cuando en 1931 es reexhumado, y aquí ya no sé a cuántas hemos llegado. El cuerpo no es llevado inmediatamente a Roma, sino que es llevado, hay una etapa intermedia, y es la etapa del el gran cementerio monumental de Stalieno en Génova, y ahí es colocada su tumba, donde está sepultado Mazzini, es colocada cerca de la tumba de otro gran garibaldino, Nino Bixio, un general garibaldino, y allí que se queda algún tiempo, casi 4 o 5 meses, y luego la definitiva y última traslación es la de Roma. Entonces podemos hablar de una odisea de los restos, un tema muy macabro, pero de grandísimo interés, porque nos cuenta de un uso político de los restos humanos. Nosotros ahora tal vez estamos menos acostumbrados, aunque hasta cierto punto, porque de grandes traslados también hablamos hoy también. Por ejemplo, las cenizas de Franco en España, las cenizas del rey de Vittorio Emanuele III en Italia. Aún hoy hay un gran debate en torno al uso público de los restos humanos. En el siglo XIX, este tema de la exhibición del cuerpo, como decía Ana Ribeiro, del uso político del cuerpo, es algo central. Si hay otras preguntas. Tante grazie. Molto bello, molto interessante conoscere un'altra storia, ¿no? Quello è vero. Grazie. Me gustaría decir solo una cosa.
Andrés Aspirós, el director del Museo Histórico Nacional y por lo tanto el dueño, el administrador de la casa de Anita Garibaldi, de Garibaldi, un pequeño museo que en este momento está cerrado. Si hay una cosa que simboliza en los relatos en torno a Anita, el reservorio de su libertad interior en una Montevideo que fue tan disciplinante para ella, es la azotea. En lo que se haga en esa museificación de la casa, sería importante conservar la azotea como lo que algunos biógrafos señalan en su vida, ¿no? Un lugar en donde ella, que estaba más encerrada dentro de su casa que en lo que había estado en su etapa brasileña, salía, pero no salía a la vereda, salía hacia arriba y desde arriba veía la ciudad, pero a su vez no era vista, por lo tanto podía soltarse el pelo, podía hablar con su marido de lo que quería, podía romper las vestiduras del encorsetamiento, del disciplinamiento. Supongo que no debe ser tan caro museificar un espacio abierto y alto con este significado, ¿no? Una mujer que fue tantas cosas a la vez, que supo ser un anjo do lar y a su vez supo ser la guerrera. Entonces, cuidemos esa azotea, Andrés. Gracias a todos.